En estos momentos vamos a continuar donde nos quedamos por interrupción de la conexión. Terminé de leer la segunda carta de Tesalonicenses y se lo voy a dejar de asignación. Como vemos, aunque San Pablo se refiere al anticristo, no lo menciona como anticristo. Entonces pregunto, ¿por qué nuestros hermanos separados predican más sobre el anticristo que de Cristo? Es lo mismo con el demonio. A veces puedes escuchar sus mensajes y mencionan más al demonio y al diablo que al mismo Jesús. Y están cada 5 minutos, y cada 5 minutos mencionando al demonio, y cada 5 minutos mencionando al diablo. ¿Cuál es el apasionamiento que tienen con el diablo y con el demonio? A veces lo mencionan más que a Jesús. Entonces, ahora yo quiero compartir con ustedes, cerrando el tema del anticristo. Como le dijimos al principio, vamos a ir repasando primero el anticristo, el 666 y la bestia no son los mismos. El anticristo es una persona completamente distinta al 666 y la bestia. Eso es lo más importante que debemos de verdad, uno de los puntos más importantes que debemos de tener a consideración, ¿verdad? Con este taller. El anticristo y el 666 son dos personajes completamente distintos. Ya terminamos de hablar del anticristo, ahora vamos a hablar del 666. Y yo quiero hacer una anécdota. Yo no sé, creo que por ahí está conectada Lorelma, que si no me equivoco también estudiamos juntos. No voy a decir el nombre del maestro, no lo voy a mencionar. Pero me acuerdo que cuando yo llegué a 9º grado había un maestro que usaba un micrófono con una pequeña bocina y nunca entendí el por qué usaba esa bocina, porque él tiene una voz potente, bien fuerte así. Cuando entramos el primer día de clase, nos sentamos, lo primero que él dijo es: miren bien a la pizarra, me acuerdo, miren bien a la pizarra. Luego se quedó en silencio. Déjame borrar esto porque quiero. Mientras estábamos en silencio, mirábamos fijamente la pizarra, sin siquiera saber lo que estábamos leyendo. Ninguno de nosotros sabíamos lo que estábamos leyendo. No sabíamos de qué se trataba ese garabato, ¿verdad? Que él tenía escrito en la pizarra. No sé qué será eso, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese garabato que él tiene ahí? Y me acuerdo que después de un rato nosotros en silencio mirando, ¿verdad? La pizarra, y quiero compartir con ustedes qué era lo que estaba escrito en esa pizarra. Y si usted tiene lápiz y papel, usted va a coger y va a escribir para que usted también haga el ejercicio que yo hice, ¿no? Vamos a poner todo en mayúscula para que se vea bien. Vicarius, Filii, Vicarius Filii Dei. Cuando entramos y vimos esta cifra, ¿verdad? En la pizarra, al lado de alguna de las letras tenía un número que las acompañaba. El 5, el 1, el 100,
el 1, el 5, nuevamente por acá el 1, al lado de la L, un 50, 1, 1, 500 y 1. Si usted suma todo eso, te da un total del 666. Y me acuerdo que luego de varios minutos de suspenso, él comenzó a explicarnos que esto que estaba escrito en la pizarra era lo que se encontraba en la mitra del Papa. ¿Y por qué en la mitra del Papa? Porque el Apocalipsis refiere que en Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 13:1 dice: en su cabeza tenía títulos blasfemos, ofensivos o injuriosos en contra de Dios. Así que por ende, de acuerdo a mi maestro de 9º grado de historia, que era adventista, el Papa era la bestia y la Iglesia Católica era la ramera. Y él retaba a cualquiera a demostrar lo contrario. Así que él dejaría por una semana allí en la pizarra esa cifra para que cualquiera que quisiera y se atreviera lo refutara. Adivinen quién fue el único estudiante que se atrevió a levantarse en 9º grado contra su maestro de historia a refutarle lo que había escrito allí esta persona. Así que lo primero que hice fue leerme Apocalipsis 3:18 y luego busqué instruirme en la sana doctrina de mi fe católica. Y dentro de una pequeña colección de libros que encontré, que yo tenía en aquel momento, muy pequeño, había un librito bien pequeñito que explicaba aquella cifra. Así que el maestro, al siguiente día, yo fui y me armé de valor y yo le dije: mister, yo quiero aclararle sobre los errores que tiene esa cifra que usted escribió ahí. Y él se quedó mudo porque nadie en los años que él llevaba como maestro de historia nunca en la que llevaba utilizando esa cifra, nunca nadie le había refutado a él, nunca. Cuando por fin, y pueden ver en Facebook, en los comentarios, tengo a Lorelma que está escribiendo, que se acuerda muy bien, ¿verdad?, de ese particular. Cuando al fin reaccionó, que él se quedó como que así, porque él no lo pudo creer, me dijo, estas fueron sus palabras exactas: primo, ¿tú tienes algo que decir de eso? Y yo decía: sí, mister, yo, si me lo permite, yo quiero decirle algo. Adelante, me acuerdo que me dio era, en aquel momento no era, ¿verdad?, era una tiza. Pasa a la pizarra. Le tengo que confesar que como joven que yo era, yo tendría algunos 13, 14 años, no creo que tuviera 15 años todavía. Yo pasé pero temblando. Y comencé diciéndole: dice la palabra del Señor, uno solo es el legislador y juez que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago capítulo 4, versículo 12. Cuando yo le dije así, las orejas de él se pusieron bien rojas. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que midáis, se os medirá. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Primero le dije, si leemos el nombre y utilizamos los números romanos, ¿cómo se debe? En la palabra vicarius, esta que está aquí, esto no es 5 y esto 1. ¿Por qué? Porque si vamos a coger estas dos palabras y las ponemos de esta manera,
es un número completamente distinto. Esto da 6, pero cuando lo pones de esta manera, te da 4. En la palabra Phili, en esta palabra Phili, pasa lo mismo. Esta letra antes de la L le quita 1 al 50, por lo tanto no es 50, es 49. Por lo que si tomamos en cuenta esto, la cifra no sería 666, sino sería 662. Primer punto es ese. Segundo punto, y más aún, Vicario Filii Dei ya no es el nombre que hoy en día se le conoce al Papa, sino es Vicarius Christi. Y si fuéramos a utilizar, y no lo voy a hacer, ¿verdad?, por motivo de tiempo, si fuéramos a utilizar el método de números romanos con la palabra Vicario Filii Dei, no daría 666, sino daría 214. No obstante, nuevamente le digo que aunque continuáramos utilizando la cifra 666, 662, ese no es el nombre que el Papa hoy en día utiliza. Y como ya he compartido anteriormente, el Apocalipsis no fue escrito en griego, el Apocalipsis no fue escrito en romano, fue escrito en griego, por lo que los números romanos no eran conocidos por el autor del libro del Apocalipsis, sino más bien los números griegos. Y en todo caso, los hebreos también. Y es importante entender que aunque el Apocalipsis fue escrito en griego, a las personas a quien iba dirigida eran de cultura y de tradición hebrea. El idioma hebreo, a diferencia del latín, le da un valor numérico a cada letra, y eso es importantísimo. Si usted no entiende eso, mira, se perdió. También es importante saber que el hebreo se escribe al revés y que no tiene vocales. En otras palabras, así como los puertorriqueños en los Estados Unidos, ¿verdad?, pueden ser los únicos que pueden entender una carta dirigida por un puertorriqueño, de la misma manera los hebreos, los arameos de tradición hebrea, solamente entendían este libro Apocalipsis, que es en clave. Entonces, ¿de quién se estará hablando entonces el 666? ¿De dónde salió ese número? Por alguna razón habrán utilizado ese número, y eso es lo que vamos ahora a buscar ahora. Vamos a descubrir quién es el 666 de acuerdo a la intención del autor. Es importante entender cuál fue o pudo haber sido la intención del autor. No es cuál es la intención mía. No es mi intención, es la intención del autor. Y es importante recordar que los emperadores pedían que se les conociera, se les reconociera a ellos como Dios y Señor. Por lo tanto, a la persona a quien el autor hace referencia es a Nerón César. En griego, Nerón César se escribe de esta manera, o en hebreo también, porque como yo le compartía, en el idioma hebreo no existen las
consonantes, las vocales, solamente consonantes. Por lo tanto, cuando buscamos la letra hebrea, cada letra hebrea tiene un valor numérico. Como vieron, la diferencia del número romano, que unas letras tienen un valor numérico, otras no. En el hebreo sí, todas y cada una de las letras tienen un valor numérico. Cuando usted suma ese valor numérico de todas estas letras, te da un total de 666. Porque la intención del autor es identificar no quién va a ser la bestia de aquí a 2000 años, sino quién es la bestia hoy, quién es el 666. Como le dije, esto es un pequeño ejemplo. Esto es hebreo. No, yo no voy a dar una clase de hebreo ahora, ¿verdad? Pero y puedo seguir, son 22 consonantes, pero quiero que ustedes entiendan el concepto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 10 brinca entonces de 10 en 10. 20, 30, 40, 50 y hasta llegar a 100. De esta manera es que nosotros llegamos a la conclusión que la bestia, el 666, no es el Papa, no es la Iglesia Católica, es Nerón César, escrito en griego, pero interpretado de acuerdo a la mentalidad y cultura hebrea. Aparte de eso, si utilizáramos la misma técnica que utilizaron los adventistas, podríamos encontrar que el nombre de uno de sus fundadores, Elena Gould White, si nosotros lo utilizaríamos en números romanos, también daría 666. Pero nosotros los católicos no vamos a estar tirándole con las mismas balas que ellos, porque sus balas son balas de ignorancia. Y se supone que nosotros somos un poco más maduros que ellos, que tenemos la formación, que conocemos nuestra fe y que utilizamos el criterio histórico crítico al interpretar las Sagradas Escrituras y la autoridad del magisterio de la Iglesia, que al fin y al cabo es la que tiene el depósito de la fe. En conclusión, mi maestro de historia de 9º grado, yo no sé si Lorelma, que está por ahí, se acuerda, me botó del salón. Me botó del salón por defender mi fe católica. Sin embargo, hoy en día, ¿verdad? Él falleció, ese maestro falleció, de hecho falleció en estos días. Después nos hicimos grandes amigos, él me pidió prestado el libro. Nunca más utilizó el 666. ¿Por qué? Porque un católico formado y preparado se le paró de frente y le dijo: usted está equivocado, eso no es así. Y se atrevió. Y necesitamos católicos valientes. Y yo le estoy formando a usted para que usted sea un católico valiente y formado. Importante. La bestia, ¿por qué 666? Ahora, ya sabemos quién es el 666. Era Nerón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué utilizaron el número 666 y no utilizaron el número 66, o no utilizaron el 777, o no utilizaron el 333? ¿Por qué específicamente 666? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tiene 36, que significa 1 menos que 7. En otras palabras, si 7 significa perfección, 777 significa máxima perfección, 3 veces 6 significa imperfección o la total imperfección. Y es bueno recordar que el autor del Apocalipsis utiliza los símbolos del libro de Daniel y Ezequiel. ¿Y sabía usted que el 666
el número 666. ¿Usted sabía que aparece en el Antiguo Testamento? El autor del Apocalipsis utiliza el número 666 porque él lo que está haciendo es utilizando del Antiguo Testamento un mensaje dirigido al rey de aquella época, y yo quiero invitarlos a ustedes que busquen en su Biblia Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. En un solo año llevaban a Salomón 666 talentos de oro. Palabra de Dios. En otras palabras, la cifra 666, a lo que realmente significa en la cultura hebrea, era rey injusto. Salomón en un momento dado fue un rey injusto. ¿Por qué? Porque les impuso unos impuestos demasiado muy onerosos, demasiado muy grandes, demasiado. Por eso es importante entender que el 666 a lo que se refiere es al rey injusto. Salomón se había convertido en un rey injusto por haber impuesto contribuciones muy altas. Por lo tanto, en la realidad, lo que el autor de Apocalipsis, cuando se refiere al 666, posiblemente lo que está diciendo es que el emperador era un rey injusto. Un rey injusto. Por lo tanto, Segunda de Crónicas, capítulo 10, del 3 al 4. Vino entonces Jeroboam con todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. El autor del Apocalipsis lo que busca por medio de este símbolo del 666 no es profetizar quién será la bestia 2000 años después, sino más bien su intención era decirle a esa primera comunidad cristiana que la opresión de los emperadores de la época era un rey injusto o eran emperadores injustos, y que no durarían para siempre. No reconocieron y que no reconocieran a esos emperadores como Señor y Dios, ya que solo hay un Señor y Dios, Rey de reyes, Señor de señores, y que tiene nombre de hombre y se llama Jesús. Por lo tanto, la intención del autor no es resaltar la figura de la bestia de forma literal, sino la figura de Cristo que les dará la victoria. Y ese es el problema y la gran confusión que tienen nuestros hermanos protestantes. Ellos buscan resaltar más la figura de la bestia y del diablo, buscando por medio del miedo convertir a las personas a su religión, y no por medio del gran amor de Dios. A continuación, veamos a la Biblia y sus símbolos. Quiero ir terminando, ¿verdad? Ya con esto. Dice que tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas son los 7 emperadores. Que tiene 10 cuernos. Simbolizaban esos 10 cuernos los reyes vasallos. Resucita.
escúchate esto, que resucita. A esto se refiere a 3 puntos. Es una parodia de burla de la resurrección de Jesús. Y posiblemente hace referencia al momento en que murió Nerón y al llegar Domiciano, que este era igual de malo que Nerón. Y el tercero, hacen referencia en el Apocalipsis a la resurrección de Jesús. Y se postraron ante el dragón. Tiene varios significados. Se postraron ante el dragón cuando le están rindiendo pleitesías al gobierno. Se postran ante el dragón cuando abandonaban la fe cristiana y denunciaban a sus hermanos en la fe con el gobierno, que fue posiblemente lo que le pasó a San Pablo. Se postran ante el dragón cuando reconocían a los emperadores como Señor y Dios. Entonces, todos estos símbolos, y ya yo quiero ir, ¿verdad?, finalizando, todos estos símbolos lo que nos lleva a entender es que el 666 y la bestia no es el Papa. La Iglesia Católica no es la ramera. La Iglesia Católica no fue profetizada hace 2000 años atrás como la Gran Babilonia. Todos son interpretaciones sacadas fuera de contexto, con toda la maldad y con la poca capacidad académica y de estudio que lamentablemente, lo tengo que decir, tienen nuestros hermanos. Dios le reveló por medio de visiones celestiales el entendimiento de las cosas terrestres. El Apocalipsis es un libro hermoso. El Apocalipsis es un libro para no tenerle miedo. El Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro que nos habla del gran amor de Dios. El Apocalipsis no es un libro que profetiza desastres naturales, que profetiza quién va a ser el demonio, el 666, la bestia, o quién va a ser el anticristo 2000 años después. El Apocalipsis no está atacando a una religión, y mucho menos a la religión católica. Está atacando a los emperadores y reyes que se han levantado en contra de la iglesia, que la han perseguido, que han matado, que han martirizado a sus primeros cristianos. Y esa es la fe que yo profeso. Nosotros decimos en la misa, esta es nuestra fe, la fe que profesamos. Pues ¿saben qué? De igual manera, esa fe que nosotros profesamos es una fe sólida, es una fe que continuamos sirviéndole al Señor. Yo lamento mucho que hayamos tenido tantas dificultades técnicas con este live, ¿verdad? Quizás en algún otro momento podamos hacer otro con menos interrupciones, ¿verdad? Porque el enemigo no le gusta ver estos tipos de mensajes, le molesta. Pero yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que usted continúe viviendo su fe católica, que usted continúe amando a su iglesia católica, que usted continúe creyendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que no tenga miedo al leer el Apocalipsis. El Apocalipsis no hay que tenerle miedo, el Apocalipsis no es un libro de miedo. El Apocalipsis es un libro de fe, es un libro hermoso. Si usted desea seguirme, ¿verdad? Les invito a que me vaya y me busque en YouTube. En YouTube la ventaja es que ahí grabamos el video y no se interrumpe por las inclemencias del tiempo o por problemas técnicos que hemos tenido y hemos estado presentando en este día. Quiero agradecerle a los hermanos de Apologética Primera de Pedro 3:15 por la oportunidad que me han dado de compartir este tema, o por lo menos de intentar compartir este tema. Le pido al Señor que su Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ustedes, y si alguno de ustedes desea, ¿verdad?, bendecir este ministerio que el Señor me ha permitido,
Yo tengo 7 libros que he escrito y el último, más reciente, mi más reciente publicación es sobre el libro de Apocalipsis. Todos están en Amazon, lo pueden buscar, van a Amazon, Moisés Ríos Pérez, y va a aparecer los 7 libros que he escrito, y ahí están. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Que Dios me los bendiga, me los favorezca, me los acompañe, y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Jesús sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.